Dios le bendiga, querido hermano y amigo, y Dios le bendiga otra vez más. En este momento estoy aquí para así ponerle este video de este siervo de Dios donde está refutando al pastor Sugel Michelén. Recuerden que le estoy poniendo videos de otro siervo para que los carvinistas no vayan a pensar que esto es algo personal, hermano, sino que hay otros siervos también que piensan lo mismo que yo pienso. Aunque después que yo ponga todos estos videos, sí yo voy a empezar a refutar yo propiamente yo, sin tener que poner video. Pero no empecé a refutar yo porque pueden decir, que Willy Pavel está peleando con los calvinistas. El diablo te va a llevar si sigue diciendo que yo estoy peleando con los calvinistas. Yo simplemente le estoy haciendo ver su error. Porque así como ellos hacen ver y publican y divulgan los errores de las de otras denominaciones que no pertenecen a su complot, pues nosotros también, hermano, estamos haciéndole saber al mundo sus errores. Ahora, si los errores de John MacArthur y del séquito completo calvinista, los youtubers calvinistas los divulgaran para las redes, yo no hiciera esto. Pero como ellos esconden, hermano, las diabluras y los desorden calvinista, pues yo estoy aquí para sacarlo. Esto es una doctrina errada, hermano, y diabólica, este calvinismo. Se viera antiético que yo lo divulgue. ¿Por qué? Porque muchas personas conocieron a Paul Bachel, Sugel Michelén, Miguel Núñez, John MacArthur, entre otros. Lo conocieron por fotos con adagio bonito, con versículos bonitos, y cualquiera lo comparte. De hecho, he visto muchos pentecostales compartiendo, hermano, estas fotos de Paul Bachel, donde dice un adagio bonito, de inspirador, hermano, con una letra hermosa. Hasta yo mismo me gustaría compartirlo porque la letra es hermosa, pero entonces cuando lo comparte, que tú le das seguimiento, te inyectan tu calvinismo. Entonces, esto no es nada personal, hermano. Esto no es nada personal, pero vamos a escuchar lo que dice este siervo con respecto a esta posición de Sugel Michelén. Y está el señor Sugel Michelén, que está hablando sobre justicia, porque él es calvinista y él dice que nosotros, los que no somos calvinistas, tenemos un problema porque estamos equiparando la justicia con la equidad o con la igualdad. Vamos a ver qué es lo que nos dice, vamos a ver de dónde él parte y vamos a ver por qué está equivocado. ¿Ok? Vamos a escuchar el video primeramente y después vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Ustedes ven el problema, mis hermanos? El problema que tiene el ser humano al ver como sinónimo justicia con igualdad. Aunque yo sé que la justicia y la igualdad son dos cosas distintas, no podemos decir que justicia e igualdad es lo mismo, pero no existe justicia sin igualdad. ¿Ok? No existe, lo voy a repetir, no existe justicia sin igualdad. Esta gente sigue pensando que cuando se habla de justicia se está hablando de términos humanos, no se está hablando de términos humanos. La idea de justicia, de la justicia, es una idea que trasciende los seres humanos. Pero vamos a seguir escuchando. Tenemos que estar claros. No hay, ¿cómo te digo? No podemos decir la igualdad y la justicia es lo mismo, pero sin igualdad no existe justicia. ¿Okay? Amén. Usted está escuchando lo que él está diciendo. Él es que está refutando. Él está refutando. Amén. Vamos a seguir escuchando lo que dice. ¿Okay? Seguimos. Cristo va a la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera. ¿Ustedes se imaginan a todos los que estaban ahí acusando a Jesús de ser injusto porque no resucitó a los otros? Él resucitó. Esto parece me parece que la pregunta es raya en lo ridículo. El problema con estas personas es que cuando ellos quieren establecer su punto, como su punto no es fuerte, ellos tienen que ridiculizar el punto del otro. Ellos ridiculizan el punto del que no piensa como ellos. Nadie en su sano juicio diría una cosa así, pero lo que pasa es que el concepto de justicia que ellos tienen no es tal cosa como justicia. El Dios calvinista no es justo, es un Dios caprichoso, es un Dios arbitrario en el sentido de que hace las cosas por puro capricho. Por puro capricho. Seguimos. Resucitó a Lázaro. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? Mis hermanos,
¿Por qué Pedro y no Judas? Ambos traicionaron al Señor. ¿Por qué Jesús miró a Pedro y lo llevó al arrepentimiento y no a Judas? ¿Por qué Pablo y no Caifás? ¿Los dos eran enemigos de Cristo? Mis hermanos, la única razón por la que hoy no tenemos a San Judas Iscariote y a San Caifás es por la elección divina. Porque Dios quiso salvar a Pedro y Jesús mismo se le apareció a Pablo. Ok, analicemos esto un segundo. Si él dice eso y él dice que no hay injusticia en Dios, la pregunta que yo tengo que hacerme es ¿por qué Dios no quiso salvar a estas otras personas que le está mencionando? La pregunta que ningún calvinista serio es capaz de hacer, porque si tú tienes que contestar esa pregunta de una manera seria, tú tendrías que decir que Dios no quiso desde antes de la fundación del mundo salvarlos, porque Dios no los amó desde antes de la fundación del mundo. Tú ves, antes de que esta gente naciera, antes de que naciera Caifás, antes de que naciera Judas, Dios no los amaba, Dios no los predestinó para que se perdieran. Entonces, la pregunta es, si Dios quiso salvar a este, ¿por qué no quiso salvar al otro? ¿Qué mueve a Dios a no querer salvarlos a todos? ¿Entiendes? Y eso lo hemos discutido muchas veces en este canal, y yo quisiera que alguien tuviera por lo menos la valentía intelectual de contestar la pregunta. ¿Sabe por qué no la quieren contestar? Porque tendrían que admitir que Dios, desde antes de en la eternidad pasada, determinó, antes de que naciera cualquier ser humano, Dios determinó arbitrariamente y caprichosamente quiénes se salvaban y quiénes se perdían. Y yo tengo respeto por el que diga, mira, Dios quiso que se perdieran para manifestar su justicia, que no es justicia, pero sí, mira, Dios quiere que se pierda la mayoría y que la minoría no se pierda. Y si hubiese alguna persona honesta dentro del calvinismo, dijera eso. Así mismo es. Si hubiera alguna persona honesta, porque el problema es que los fanáticos son unos irracionales. Son unos irracionales. Esa gente, mi hermano, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A los calvinistas le patina el coco, le patina el coco. Esa gente no entra en razón, por más que le expliquen la cosa. Y aún viendo la herejía que están predicando, saltan 4 o 5 en los comentarios. Hermano, tirame insulto. ¿Por qué me tiran insulto? Porque le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Quiere que le diga algo? Que yo me luego voy a hacer un video para que ustedes vean todo lo que me dicen. Me están deseando hasta la muerte. ¿Por qué me desean la muerte los calvinistas? Porque le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Pero siempre están buscando, ellos siempre te dan la mitad a verdad. Dios quiso salvar a Pedro. ¿Qué quiere? ¿Y por qué no quiso salvar a Judas? ¿Cuál de sus atributos lo impulsó a no salvar a Judas? Vamos a ver que ya está acabando el video. Entonces, la perdición de Judas se la van a imputar al Señor entonces. Ay, santo Dios, qué justicia esa, la de los calvinistas. Presentan a un Dios, hermano, injusto. En su camino a Damasco, ¿dónde está la injusticia? ¿Ustedes ven el problema? Yo le voy a contestar dónde es que está la injusticia. Vamos a contestarle a nuestro gran amigo Sujel Michel. La injusticia está en de dónde parte el deseo de Dios para no salvar a todos. ¿Ok? Porque... ¿De dónde parte el deseo de Dios para no salvar a todos? Mire qué pregunta, pero vamos a seguir escuchando. Primero vamos a analizar qué es justicia. A ver, lo tengo aquí. Vamos a ver. ¿Qué es justicia? Y esto lo estoy buscando del diccionario de la lengua española. ¿Ok? Justicia es la virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Y podríamos partir de ese lugar.
No todas le van a aplicar a Dios, por supuesto. Derecho, razón, equidad. Lo que debe hacerse según el derecho o la razón. Pena o castigo y su aplicación. Poder judicial. Persona o tribunal que administra justicia. ¿Qué es administrar justicia? Aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales y hacer cumplir la sentencia. Hacer justicia, obrar en razón o tratar a alguien según su mérito, sin atender a otro motivo, especialmente cuando hay competencia y disputa. Esta me gusta mucho para que la discutamos en cuanto a lo que tiene que ver con Dios, y vamos a ir a algo ahora. Hacer un sol o un calor de justicia. Hacer muchísimo calor. Anyway, eso ya no tiene que ver con lo que estamos hablando. Ok, si partimos desde el principio de justicia, que tenemos que entender que el principio de justicia no es un principio de hombres, es un principio de Dios. O sea, los seres humanos entendemos que la justicia, que debemos, la razón por la que tú y yo sabemos qué es justo y qué es injusto no es porque hay una ley que lo diga, sino porque Dios, en una ley moral que está por encima, que es el estándar a seguir, y las leyes que dicen qué es justo y qué no es justo se rigen por esa ley moral que no está escrita, sino que es la ley moral de Dios. Dios nos ha dado a entender a nosotros lo que es justo y lo que no es justo. Amén, así mismo es. Dios nos ha dado a entender a nosotros lo que es justo y lo que no es justo. Vamos bien. No es justo que un pueblo como gente como los nazis mataran y quisieran exterminar a los judíos. No es justo. O sea, nosotros sabemos que está bien y que no está bien por esa ley moral que Dios ha puesto en todos los seres humanos. El sentido de justicia no es un sentido de hombre, es un sentido de Dios. Así que Dios no nos puede pedir a nosotros. Y mira cómo digo, Dios no nos puede pedir. Dios no nos puede, Dios no está en la condición moral de pedirnos a nosotros que seamos justos el uno con el otro si Él no aplica la justicia. Porque nuestro Dios es un Dios justo, valga la redundancia. Vamos a ver cuál es la justicia de la que estamos hablando. Y vamos aquí. Aquí yo tengo esta pequeña ilustración. A ver cómo yo hago aquí. ¿Se ve acá o no? Mire el ejemplo que él pone ahora con esa foto ahí, hermano. Mírelo bien. Déjame ver si puedo. ¿Será hacerlo con estos rojos? Ok, dale. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la eternidad. Y como ellos dicen, es que la eternidad pasada, todavía la creación no se ha efectuado, ¿verdad? La creación está aquí. Antes de que Dios creara cualquier cosa, dicen los amigos calvinistas que Dios determinó quién se salva y quién se pierde, dejando a los más a que se pierdan y los menos, pues Él decidió salvarlo. La pregunta ¿es esto justicia? ¿Es esto justicia? Han salido un montón de ejemplos ridículos que traen los calvinistas. Por ejemplo, yo oí a Winston Medina hablando de que si hay 100 presos en la cárcel, habría que ver por qué están en la cárcel. La pregunta aquí no es qué es lo que está haciendo el ser humano ahora, es por qué Dios lo determinó antes de la fundación del mundo. Entonces son tan paqueteros los calvinistas que dicen que Dios, este grupo, antes de que nacieran, antes de que fueran creados, que Dios los conoció y que tuvo una relación con ellos antes de que fueran creados. ¿Por qué Dios quiso tener antes de la creación, antes de que hubiese pecado? Piensen esto, porque ellos dicen que esto no es por presciencia, sino que es por decreto. Bueno, hermano, espero que usted entienda bien el ejemplo que le está poniendo allí. En primer lugar, ya él encerró en un círculo unas cuantas personas, pero en el otro círculo vemos más personas. Él lo que está tratando de decirle que en el círculo de los perdidos, que son aún más, mírenlo ahí, todo eso se le va a imputar al Señor, porque el Señor fue que lo condenó. ¿Usted me entiende? A la perdición. O sea,
el hecho de que esas personas estén en el infierno o vayan al infierno, eso se le va a imputar al Señor, hermano. Falso. Dios decreta quiénes se salvan, Dios decreta quiénes se pierden, ¿ok? Esto todo antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara la primera kenepa, antes que Dios dijera sea la luz, ya Dios, de acuerdo a ellos, había determinado que de todos los seres humanos, de todos los que nazcan en todas las eras, en todos los tiempos, de eternidad a eternidad, ya Dios había determinado que había un grupito más pequeño, los menos, que se iban a salvar porque Dios quiso salvarlos sin haber cometido ningún pecado. O sea, la idea esa de que no es que Dios los condena al infierno, sino que Dios los deja en su pecado. En este tiempo no hay pecado. Esto fue por decreto. Y si fue por decreto, tú no me puedes decir a mí que fue que Dios los deja en su pecado. Porque en este tiempo Dios pudo haberlos ordenado a todos a que no estuvieran en pecado. ¿Por qué? La pregunta mía a cualquier calvinista serio. ¿Por qué Dios no quiere que todos se salven? ¿Por qué Dios quiere que la mayoría se pierda? Si tú me dices a mí que eso no es injusticia, pues entonces no hay ningún problema con que tú vayas, con que alguien te robe y cuando tú lo lleves a la corte, entonces te metan preso a ti en lugar del que te robó. Entonces tú no sabes lo que es justicia. Si tú me dices a mí que desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó quién se salva, quién se pierde, sin haber sido creados, desde antes de la fundación del mundo, por decreto, quién se salva, quién se pierde, y tú me dices que eso no es injusticia, entonces, ojalá y que algún día alguien te robe algo y que cuando tú vayas a la corte a llevarlo a esa persona a la corte por haberte robado algo, que te metan preso a ti, para que tú sepas lo que es injusticia. ¿Me entiendes? ¿El ser humano está perdido? Si el ser humano está perdido, ¿por qué está perdido? O sea, la ridiculez que dice Sujel Michelén. Ay, que quién iba a protestar porque Lázaro. Eso me parece, eso raya en lo estúpido. Eso no tiene, o sea, por favor, hermano. Tú eres un hombre brillante. O sea, dice él que, no lo estoy diciendo yo, te estás mirando que lo está diciendo él. O sea que eso no es algo de pensarlo. Lo ve como algo ridículo él. Ese ejemplo que puso Sujel Michelet sobre Lázaro. Increíble, ¿eh? Pero vamos a seguir escuchando. Era un hombre inteligente. Esa idea, muchacho, eso no se le ocurre ni a un párvulo. ¿Sabes por qué hay problemas con este supuesto Dios justo del calvinismo? Porque no es justo. Porque su justicia no se aplicó desde antes de la fundación del mundo, sino que se aplicó después. ¿Tú ves? Ahora, después que el hombre fue determinado que naciera en la condición en que nació, ahora dice que tú vas a irte al infierno porque yo lo determiné antes de que tú nacieras. Entonces no es porque el hombre es malo, es porque Dios lo determinó antes que naciera. ¿Usted me sigue? Cuando tú dices porque Dios quiso, lo que me estás presentando es un Dios caprichoso, no justo. Una cosa es ser caprichoso, otra cosa es ser justo. Si Dios salva a la gente porque sí, porque él quiere a este y a este, ¿por qué no quiere a este otro? Contesten si tienen las agallas. Ahora en estos comentarios va a venir gente a decir que yo no entiendo el calvinismo, que yo no entiendo la Biblia, que yo no entiendo, pero no contestan la pregunta. No contestan la pregunta porque la mayoría de la gente que venga a defender el calvinismo parten desde una ceguera espiritual. Están esclavos de una filosofía de hace 500 años que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vio? Lo mismo que me dicen a mí. Póngase a estudiar. Usted no le da ni por los talones a Sujel Michelet. La misma falacia que está diciendo el varón aquí.
Es lo mismo, hermano. Esa gente tan ciego, salgan de esa religión, hermano. Salgan de esa falsa denominación, hermano. Salgan de ahí. Eso es falso. El calvinismo es falso, hermano. Repito, salgan de ahí, hermano. No se dejen engañar. Salgan de ahí. Eso es falso. No lo estoy diciendo yo. Mire quién se lo está diciendo. Y ninguno contesta la pregunta. Cuando hablamos de justicia, Dios es el estándar. Y si Dios es el estándar de justicia, y Él exige que yo haga justicia con todas las personas, y Él aún castiga y tiene por malos a los jueces injustos de la tierra, no me venga a decir a mí que desde antes de la fundación del mundo, cuando todavía los seres humanos ni siquiera habían sido creados, ya Él había determinado quién se iban a salvar. Porque eso no es justicia. Eso no es justicia. Y si todos no partimos desde la misma meta, eso tampoco es igualdad. Y donde no hay igualdad, no hay justicia. Debe Dios mostrarle misericordia a todos por igual, sin ningún tipo de reserva, dependiendo. Dios puede tener un plan conmigo que me muestre más misericordia que a ti. Pero Dios ha mostrado en Cristo misericordia a todo el mundo, porque todo el mundo empezó en la misma condición. Aquí no había nadie determinado a salvarse, ni nadie determinado a perderse. Porque entonces eso no es justicia. Yo espero que esto lo entiendan. No me hablen de justicia. El Dios suyo, si usted es calvinista, usted tiene que vivir con la realidad de que su Dios no es justo. Entonces, no, tú le puedes buscar 10 patas al gato, pero tú tienes que vivir con la realidad de que tu Dios no es justo. Ahora, te pregunto yo, ¿puedes tú decir, pues mira, Dios no es justo, sino que Dios hace conforme a su voluntad? Ah, perfecto, perfecto. Pues yo puedo vivir con eso. Pues ya yo sé que tu Dios no tiene el atributo de la justicia, sino que su atributo mayor es su voluntad. Él hace como Él quiere. Él es soberano sobre todo. No tiene que ser justo. Ok, perfecto. No tiene que ser justo. Pero entonces vivan con las consecuencias de su doctrina. Vivan con las consecuencias de su doctrina porque son muy, honestamente, son intelectualmente deshonestos. Son intelectualmente deshonestos. Viva con la consecuencia de su doctrina. Ellos lo que no quieren admitir que están mal. Hermano, salgan de ahí. Todos los seguidores, salgan de ahí. Esa doctrina es un muñeco de paja. Eso es una falacia, eso es una secta. Salgan de ahí, hermano. Salgan de ahí, no sigan siendo engañados. Yo le estoy diciendo esto porque lo amo. No vayan a pensar que yo soy enemigo, no me vean como el diablo. Esa gente está mal. Están mal. Óyeme, pero qué palo le dio este varón Rolando. Qué palo le dio. O sea que Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó a Raputina y a Perencejo para que sean malos y para que se pierdan. Desde antes de la fundación del mundo. Es como dice este varón Rolando que lo que hay es, hermano, que analizar de dónde parte el deseo de Dios, hermano, para salvar a todos. O sea, de dónde parte esto. De dónde parte el deseo de Dios para salvar a todos, perdón, para salvar a algunos y para que otros se pierdan. Son intelectualmente deshonestos. Si tu Dios, como calvinista, es justo, no puede haber elegido antes de la fundación del mundo. ¿Entiende esto? No es que Dios los deje en su pecado, no. Es que por decreto ustedes dicen que Dios determina a quién se salva y determina a quién se pierde. Eso no es justicia, porque todavía no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Y van a traer a Romanos capítulo 9. Si tú traes a Romanos capítulo 9, tú eres un cabezón que no sabe de lo que está hablando. Porque Romanos capítulo 9, cuando dice que todavía los niños no habían hecho ni siquiera nada bueno ni malo, está hablando de la elección de Israel. Así que déjense de tonterías con eso. Déjense de tonterías. El reto está ahí a los amigos calvinistas. Ahí está el reto. ¿Por qué? Dios, contesten esta pregunta. ¿Por qué? Le voy a tumbar el comentario a cualquiera que no venga a contestar la pregunta. Si tú vienes a tirarme textos bíblicos, contéstame la pregunta.
¿Por qué Dios quiere que la mayoría se pierda? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, desde antes de la fundación del mundo, determinó que la mayoría se perdiera y la minoría se salvara? ¿Por qué? ¿Qué atributo mueve a Dios a no querer que todos sean salvos? Es verdad, tiene razón este varón Rolando. ¿Qué motiva a Dios o sea, hermano, esto es algo increíble. Yo quedo con la boca abierta. Cuando yo comprendí esta doctrina calvinista, hermano, yo me espanté y me asusté. Estaba, míreme, nervioso. Y eso es así. Hay personas que no saben que están metidos en la garra del diablo. Ahora, los megateólogos calvinistas no saben qué van a hacer con el problema. Bueno, eso no me toca resolverlo a mí. Eso que lo resuelvan ellos. Que lo resuelvan ellos, hermano. Que lo resuelvan ellos. Ese problema es de ellos. A mí no me toca resolverlo. Le toca resolverlo a ellos por presentar el Dios que ellos presentan. Le dejo este video para que usted lo comparta. Le dejo este video para que usted lo comparta. Se lo dejo ahí, hágalo viral. Cómo este varón refuta al pastor Sugel Michelet. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bye.